Bueno, eh, el paso de una cosmovisión a otra cosmovisión es... Perdón, voy a repetir porque no estaba grabando. El paso de una cosmovisión a otra cosmovisión, entender cómo es el paso del mito al logos, desde una concepción más contemporánea, más del siglo XX, despojada ya de la mirada del mito como algo irracional, eh, nosotros lo vamos a ver, perdonen que repito, desde tres andariveles. Cómo explicar el paso de este tipo de saber, que no es ninguna estupidez, a este otro saber nuevo. Lo vamos a ver a través del concepto de cosmovisión, a través del concepto de trabazón de las palabras y las cosas, y a través del concepto de palabra. Eh, Pasar de una cosmovisión a otra es pasar de una visión de totalidad a otra visión de totalidad. ¿Sí? Insisto, con esto que estaba diciendo recién. Cosmos es lo que los griegos llaman algo ordenado, una totalidad que tiene bellas proporciones, ¿no? Lo cósmico es lo que tiene un orden, lo que tiene una armonía, ¿no? Incluso lo acósmico es una palabra que se puede usar para algo como monstruoso, ¿no? Como si no tuviera orden, como si fuera un hombre con dos cabezas, o que tiene que un ojo así gigante y un ojo chiquitito. Hay algo acósmico ahí, ¿no? Que falló como las proporciones y se vuelve feo entonces. ¿Sí? Eso, cosmos viene de ese verbo griego cosmeo, que quiere decir ordenar y embellecer. Entonces, el mito representa una cosmovisión, representa esa totalidad que da cuenta de todo lo que yo puedo querer dar cuenta. Recuerden que el mito es la respuesta al arjé, es la respuesta a la pregunta por el porqué de las cosas. Entonces, el mito va a responder lo que nos interese, sea el origen del universo, como dije recién, el color de una flor, la diferencia sexual o el orden social o porque hay una montaña del otro lado. Lo que el ser humano se haya querido explicar, el mito da cuenta de eso. Entonces, el mito como cosmovisión de sí es como un caleidoscopio, como un conjunto de elementos que forman una totalidad, y una totalidad armoniosa. Tener una cosmovisión es tener concepciones de distintas cosas que armonizan. Entonces, el mito es una cosmovisión y el logos es otra cosmovisión. Acá volvemos a la idea de lo que hablamos hace un rato. No se reemplazan. La respuesta mítica, la respuesta filosófica no es que una viene a relevar a la otra. No, son dos maneras de ver el mundo distintas. Yo perfectamente puedo ver el cielo y decir, ahí está Urano, ¿no? El cielo estrellado de Urano, que es ser maligno había sido. Y yo lo veo como divinidad. O puedo verlo como la atmósfera. Y digo Urano y digo atmósfera y estoy diciendo, estoy nombrando lo mismo si quieren, pero tengo otra manera de verlo. O sea, hay distintas maneras de verlo. Para mí el mejor ejemplo de esto, lo voy a explicar ahora en un rato, es el arte. El arte claramente nos muestra que hay distintas maneras de entender la realidad, ¿no? Yo puedo ver al rostro de un ser humano pintado por Picasso, y lo puedo ver pintado por Van Gogh, o lo puedo ver pintado por, no sé, Toulouse-Lautrec, y son cosas distintas. Hay maneras de ver distintas a la realidad. El mito es una manera y el logos es otra manera. Hay visiones distintas de la realidad. Ojo porque viene algo más difícil que hay que ir entendiendo esto que estoy explicando. Distintas maneras de ver la realidad. ¿Eso quiere decir que ninguna tiene una mirada privilegiada? ¿No? Es como son todos puntos de vista distintos, nadie puede ver la totalidad sin el punto de vista. No hay una mirada definitiva de la realidad. En principio podremos decir no, y no por qué. Por la capacidad limitada que tenemos los humanos de mirar. Puede ser esa la respuesta, o puede ser porque la realidad no sea tampoco una totalidad cerrada, terminada, que podemos armar como si fuera un rompecabezas. Que no es que yo tengo las perspectivas distintas sobre lo real, y si yo junto todas las perspectivas, como pongo todas las fichitas en el rompecabezas, tengo la imagen completa. Tal vez no, porque la realidad no es algo terminado. Es algo, como vimos con los mitos de hace un rato, desfondado, y que no alcanzaba nunca el fondo, ¿se acuerdan? ¿No? Quería llegar hasta el fondo y seguía saliendo un barro que no había fondo. Entonces, tal vez la realidad no tiene fondo. Y si hay tantas perspectivas sobre la realidad, no es por la limitación que tenemos los humanos para verla, sino porque ella misma es inagotable. Bien. De una cosmovisión a otra cosmovisión. De una totalidad y de una visión de la realidad
a otra visión de la realidad. En segundo lugar, explicar el paso al logos de una mirada no eurocéntrica, explicar el paso al logos desde una concepción que parta del mito como un saber válido, al logos como un saber válido también. Y que insisto, hay que ver, bueno, pero ¿qué tiene diferente? Si nació la filosofía, está bien, no es que esto era irracional y esto es racional. Bueno, esto era válido, fantástico, hermoso el mito, ya sabemos. Bueno, pero esto, ¿qué cambió ahí? Cambió la mirada, no dije mucho, pero dije algo, cambió la mirada, la visión de totalidad cambió. Bien, por ejemplo, mientras que en el mito yo suelo tener, lo vamos a ver, relatos cosmogónicos, esto es, relatos sobre el origen del cosmos, sobre cómo se generó el cosmos, y por lo general el cosmos se generó por las acciones de los dioses o por un combate como el de Marduk y Tiamat. Eso es un relato cosmogónico. El relato de la aparición del orden aparece como un combate muchas veces. Otra cosa importante, ¿no? El origen tiene que ver con una guerra. En la filosofía, en el logos, cuando se quiere dar cuenta del cosmos, se va a dar un relato cosmológico, no cosmogónico, cosmológico. ¿Qué sería el relato cosmológico? Ahí está el cambio de perspectiva. Ya no quiero buscar como tanto el origen, se va a hablar del origen, pero ahora van a ver el acento distinto que tiene esto. No es simplemente la génesis, para ver como una génesis, como si fuera una sucesión de dioses que se van cruzando y se van pariendo, se van matando y va apareciendo este orden. No eso, sino la racionalidad del cosmos, sino la legalidad del cosmos. Hacer un relato cosmológico ya cambia la perspectiva de querer entender de dónde viene a entender cuál es el principio que rige en el cosmos, cuál es el principio que rige en la naturaleza. Entonces, ahí cambió la perspectiva, cambia la mirada, ¿no? Miro a la naturaleza como fuerzas contrarias que luchan y van imponiéndose un orden, o miro a la naturaleza como gobernado por un principio inteligible que habrá que descubrir. Ahí hay un cambio de mirada. Bien. En segundo lugar, podemos decir que el paso del mito al logos es el paso de una determinada trabazón de las palabras y las cosas a otra trabazón de las palabras y las cosas. ¿Qué es esto? Trabazón. La palabra trabazón viene de trabar, como una traba, una manera de encastrar palabras y cosas. Bien. Para entender esto habría que explicar mucho. Esta mirada viene de Foucault, un filósofo francés del siglo XX. Habría que explicar a Foucault, no lo podemos hacer acá. Simplemente es una cosita muy breve para entender de una manera no eurocéntrica el paso del mito al logos, pero voy a tratar de explicárselos brevemente. Según Foucault, lo que nosotros comúnmente llamamos realidad, eso que se supone que está ahí y que el mito cuenta con una narración y tiene su mirada, su cosmovisión, y que la filosofía tiene su explicación, su cosmología, por ejemplo, eso que está ahí, no es algo que está dado, dice Foucault. Lo que nosotros comúnmente llamamos realidad no es una cosa que está ahí dada, terminada, y que hay que descubrir, y que las distintas teorías estarían como descubriendo la realidad, y algunos se equivocan y otro viene y después lo corrige, sino que la realidad es siempre el producto de una época. Es la construcción que una época hace de ella. No es que hay algo. La realidad no es una cosa. La realidad siempre es un producto, el resultado de una construcción histórica que los humanos hacemos de ella, ¿no? De la realidad. La realidad no es una cosa, sino que es el resultado, una invención. Ustedes miran, pero ¿cómo? ¿Qué invención? Si el cielo está ahí está vos, eso no es un invento. Los humanos no inventaron la Tierra. Bueno, pero yo le digo, pero si digo Tierra, ¿qué estoy diciendo cuando digo Tierra? No, el planeta Tierra. Bueno, estoy diciendo planeta Tierra. Estoy diciendo que la Tierra es un planeta. Y uno me puede decir, y bueno, sí, Guido, es un planeta la Tierra. Bueno, también, pero yo podría decir que la Tierra es Gea. Y que es una potencia nutricia y un sostén, sede siempre segura de dioses y hombres, va a decir Hesíodo, el poeta griego. ¿Puedo decir eso? ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, es otra manera, acá, otra visión. Entonces, lo que resulte ser la realidad, dice Foucault, es
el resultado o es el producto o el efecto de una determinada manera de trabar palabras y cosas. Foucault dice que los discursos en una época determinada terminan definiendo qué cosas aparecen en el mundo. Y no es que son invenciones falsas, no es que son ficciones que están tapando a la verdadera realidad. No, no, la realidad es esto. No hay ninguna ficción, eso es lo real. Pero lo real es una construcción que obedece a cómo los discursos de una época se van organizando y van nombrando a la realidad. Y yo puedo nombrar a la realidad y puedo ver el universo y veo Urano, como decía recién. Y yo veo una divinidad ahí. Y otro puede decir, veo atmósfera. Y veo otra cosa. O veo a Gea como una fuente nutricia de vida y fertilidad, o veo un planeta. Y pueden ser los dos discursos igualmente válidos, pero tengo mundos muy diferentes, dependiendo de qué discursos me atraviesen. Entonces, según Foucault, hay épocas que están dominadas por un tipo de discurso, por un tipo de construcción. Eh, Uno se podría preguntar, ¿ah, hoy en día hay más femicidios que antes? Parece que hay más, ¿no? No paramos de ver. Todos los días matan a una mujer. ¿Qué? ¿De regolpe los hombres? No. Ahora hemos construido otra cosa. Lo que antes era una relación, lo que antes era autoridad, ahora es visto como violencia. ¿Eso quiere decir que antes estaban equivocados y ahora estamos en la verdad? No, ahora hemos construido otra realidad. Una realidad que nos conviene. Una realidad con la que estamos más a gusto. Que es entender que cuando un hombre le pega a una mujer eso es violencia y no es, bueno, es el hombre que se impone. Es importante esto, ¿eh? Digamos, el ejemplo más claro de cómo los discursos construyen realidad, se construye la realidad, está, por ejemplo, en la construcción de la mujer. Si no es que hay una realidad, lo que sea una mujer en distintas épocas será el resultado de esas construcciones epocales, de esas construcciones discursivas que una sociedad hace. Si yo digo, ¿saben qué? No, no es cierto que la mujer es madre por naturaleza, ¿no? Y estamos diciendo eso, ¿no? Y un montón de cosas. La mujer no es débil, la mujer no es inferior, la mujer no es que no puede gobernar. Todos elementos que habían quedado fuera de la naturaleza femenina. No es cierto eso. La mujer no se reduce a eso. Eso no necesariamente hace a una mujer. Yo puedo ser igualmente mujer sin ser madre. Digo, esa concepción es errada. Ahora, si yo cuestiono esa concepción, lo hago en nombre de una verdad sobre la mujer, lo hago en nombre de una realidad, eso sería falso porque en realidad la mujer es esto. No, porque eso está mal, porque esa realidad no nos conviene, porque esa realidad es terrible para las mujeres y para los hombres también. Ahora, ¿en nombre de qué? En nombre de una mujer que habrá que construir. Habrá que producir una nueva concepción de mujer, que es lo que estamos haciendo. Entonces, no es que hay una realidad y que antes estaba tapada y ahora la estamos destapando. No, ahora estamos construyendo una nueva concepción, entre las cuales está la idea, por ejemplo, que si un hombre le pega a una mujer, eso no es autoridad, sino que es violencia. Entonces, lo que resulte ser la realidad será una manera específica y particular de cómo las palabras y las cosas se traban, ¿no? Ahí se encastra y aparece un mundo. El mito es una manera de encastrar palabras y cosas. Y el logos es otra manera. Otra manera. Usted me dirá, bueno, yo, pero seguí diciéndome sin decirnos cuál es la diferencia. Bueno, por ejemplo, dije, pasamos de una cosmogonía a una cosmología. Bien. También podemos decir, bueno, las palabras en el mito son palabras que nombran a la realidad como fuerzas que en muchos casos son fuerzas personales, no son divinas. Digamos, la tierra es Gea, ¿no? Es Gea. El terremoto es Poseidón. Yo veo fuerzas de la naturaleza, fuerzas que pugnan unas con otras y que luchan, y esas fuerzas es como si tuvieran personalidad. Es una manera de entender, una manera de ver la realidad. El filósofo no ve eso. El filósofo no ve que las fuerzas sean como personales. El filósofo ve naturaleza. Es decir, el filósofo va a adquirir un punto de vista secular. Un punto de vista secular. Va a entender al terremoto ya no midiendo qué fuerza divina hay detrás, sino cuáles son las leyes que hacen que existan estos movimientos. Ya desapareció Poseidón. Desapareció una lucha.
Hay una concepción secular, antes había una concepción religiosa. Ya algo adelanté la vez pasada, en el mito, esas palabras que nombran lo real no son palabras de un individuo, ¿no? ¿Quién inventó esos mitos que hablamos recién? No es que no lo inventó un individuo, no es que es la literatura que escribió fulano de tal. Bueno, la filosofía, no siempre, pero esa filosofía que nace en Grecia y que continúa en Occidente, la filosofía suelen ser palabras que podemos identificar con nombres y que después esas palabras que nacen de un filósofo forman una estructura que se convierte en la estructura de una época. Es interesante eso. Algunas ideas que nacieron de filósofos, obviamente los filósofos no vivían en una burbuja, eran producto de su época también. Esas teorías o esas filosofías que están identificadas con nombres, con instituciones, que están identificadas con escuelas, ¿sí? Lo vuelvo más complejo el asunto. El discurso sale de ahí y ese discurso es el que se pone a hablar de la realidad. El mito tiene que ver con una escuela, con una academia, se estudiaba para ser poeta, no. Hay condiciones distintas en la producción del saber entre el mito y la filosofía. Para que haya saber mítico, tiene que darse, ya lo vimos, la triple excepcionalidad. Tiene que darse el contacto con los dioses, tiene que darse en origen una memoria, porque era el canto oral. Para que haya filosofía, tiene que darse ¿qué? Tiene que darse una escuela, una academia, una institución que haga una reproducción de saberes autorizados. Hay otras condiciones de producción de ese discurso que nombra la realidad. Entonces ahí cambia la manera de trabar las palabras y las cosas en el mito, varía mucho, es muy diferente en relación a la manera en que lo hace la filosofía, porque esas palabras que se conectan con la realidad surgen de condiciones muy distintas. Muy distintas. Está el ambiente religioso y el ambiente de la filosofía será un ambiente institucionalizado, un ambiente en donde se van a jugar fuertes relaciones entre el saber, el poder y la autoridad, por ejemplo, ¿no? Que en el mito no estaba tan claro tampoco. Los mitos circulan de muchas maneras. El mito sí lo recibe un ser excepcional, pero después el mito circula contándoselo las madres a los hijos en un fogón, ¿no? Bien, por último, estaba la cosmovisión, las palabras y las cosas, y el concepto de palabra. Pasar del mito al logos es pasar de un tipo de palabra a otro tipo de palabra. Un tipo de palabra a otro tipo de palabra. Vamos a entender por palabra todo lo que dije antes. Vamos a entender por palabra una cosmovisión, vamos a entender por palabra una manera de trabar las palabras y las cosas. Eso en Foucault podría ser llamado episteme o puede ser llamado discurso simplemente. No simplemente, en el sentido específico de Foucault, un tipo de discurso. ¿No? La palabra es un discurso, es el discurso que nombra lo real, que produce lo real. Bien, la palabra del mito es una palabra muy distinta a la palabra de la filosofía. Entonces, Marcel Letienne, en Los Maestros de Verdad en la Grecia Arcaica, plantea que el paso del mito al logos es el paso de la palabra mágico-religiosa a la palabra político-filosófica. Es decir, el mito, palabra mágico-religiosa. El logos, palabra político-filosófica. Acá hay un esquema mental, el mito es un esquema mental que adquiere forma en un tipo de palabra y el logos es otro esquema mental que adquiere forma en otro tipo de palabra. Palabra mágico-religiosa, palabra político-filosófica. Y en el medio, de Tien dice, la palabra diálogo. Bien, esto es bien en el caso de Grecia y ya nos vamos metiendo en Grecia para ir a Detienne y después para meternos en la filosofía griega. ¿Qué es la palabra mágico-religiosa? Bien, la palabra mágico-religiosa es lo que ya estuve explicando en todas estas últimas clases. Es la palabra del mito, es la palabra excepcional, es la palabra litúrgica, ¿no? que se da como alabanza de los dioses, que se da en el marco de un ritual. Es esa palabra cargada de poder divino, ¿sí? Era el logos theocrantos, el logos cargado de poder divino. Marcel, ahí lo escribo, Marcel Letienne. Ahí va. La palabra mágico-religioso es una palabra excepcional, no cualquiera la porta. Ahí tenemos otra diferencia. La palabra del mito es una palabra excepcional. Si bien dije, la mamá le puede contar a los hijos el mito, pero el mito en primer lugar
se origina y se produce en un ser excepcional. Es decir, no cualquiera accede a esa palabra, ¿no? El ejemplo que yo les doy siempre. Imaginemos, el pueblo judío se escapó de los egipcios. Moisés los liberó, cruzan el Mar Rojo. Del otro lado del Mar Rojo frenan el monte Sinaí. Todo este pueblo judío que había vivido tanto tiempo fuera de la ley divina, porque había vivido bajo la ley del faraón, parece que se había olvidado un poco de los rituales y la fe propia, ¿no? Judía. Entonces Moisés sube al monte y tiene una revelación, o Dios se le manifiesta, lo escucha, ¿no? Se le revela a Dios. Y Dios le va a dar a Moisés, ser excepcional, las nuevas leyes. Es decir, mira, ahora que se fueron de Egipto, acaban las leyes con las que van a tener que vivir. Y se las da Dios a Moisés para ordenar el quilombo que estaban haciendo estos ahí abajo, que estaban, recuerden, ¿no? Había un ídolo pagano y ahí bailaban todos alrededor de ese ídolo, era todo un descontrol. Entonces Moisés baja y dice, se acabó la joda, estas son las nuevas leyes. A partir de ahora nos organizamos con estas leyes. No matarás. No desearás la mujer de tu prójimo, dice. Y entonces estaba ahí uno que estaba bailando con la esposa del hermano, no sé, o con la esposa del amigo. Y llega Moisés y dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Dice, esa persona le puede decir a Moisés, che, Moisés, para, déjame, yo voy a hablar con Dios, a ver, que me parece que está mal esto. ¿Puede ese humano común y corriente portar la palabra mágico-religiosa, la que va a ordenar la realidad, esa palabra que va a producir lo real, ¿no? Que no es una palabra ficticia, es una palabra que produce lo real. No, esa palabra la ostentan solo algunos, es privilegio de algunos. Es privilegio, la palabra es un privilegio. Esa es una concepción típica de la religión, que el saber es privilegio de algunos, aunque después el saber se divulgue, por supuesto, pero el saber lo producen algunos seres excepcionales. Bien. Esta palabra mágico-religiosa va a pasar por una etapa intermedia que Detienne llama la palabra diálogo, que es un primer proceso de lo que vamos a llamar un proceso de secularización. Es decir, una mirada sagrada, religiosa, va a tomar o adquirir un punto de vista humano secular, es decir, el punto de vista que tenemos nosotros como temporal de las cosas. En el camino entre uno y otro, en el paso del mito al logos, hay como una posta, una estación intermedia, que es la palabra diálogo, que Detienne la va a identificar con las sociedades guerreras, en donde los guerreros, ya lo vamos a explicar, se juntaban para hablar. Entonces la palabra que antes era el privilegio de un sacerdote o de un rey, ahora se abre un campo un poco más amplio, un grupo amplio de guerreros. Hasta ahí, empieza como a abrirse un poco. Y esa pequeña apertura de la palabra diálogo, que se da en la asamblea guerrera, los guerreros están en guerra y se juntan para debatir algo, esa experiencia se va a ampliar al corpus de los ciudadanos. Y ahí aparecerá la palabra político-filosófica, que es el logos, que es la filosofía. Podemos entender a la filosofía, al nacimiento de ese saber nuevo en Grecia, como que como una palabra político-filosófica. Bien, voy a explicar qué es la palabra político-filosófica y vamos a terminar. Y es una buena manera de entender qué es la filosofía. ¿Por qué se llama palabra político-filosófica? Esto es súper interesante. Esto lo dice Detienne, lo dice también Jean-Pierre Vernant, que si volvemos a las aulas lo vamos a ver, en principio por ahora no, que era compañero de Detienne en esta escuela de antropología histórica de París. Pero también lo decía un filósofo del que no vale reírse, que se llamaba Cornelius Castoriadis. Me parece que Cornelius se llamaba uno del planeta de los simios. Castoriadis fue un filósofo griego actual que vivió en Francia, muy original, con un pensamiento muy original. Y todos estos tipos coinciden en que la experiencia griega de la filosofía es inseparable de la experiencia griega de la democracia. Es decir, en Grecia hay como dos creaciones muy novedosas que van de la mano y que una no se entiende sin la otra y que una es como el reverso de la otra. Dos creaciones que podemos identificar. Una con la asamblea, con la palabra que circula en la asamblea, eso es la palabra política, y otra con la palabra que circula en el ágora. El ágora que era la plaza pública, el lugar de encuentro de los filósofos para debatir, de algunos por lo menos, para debatir. Entonces hay como una doble experiencia que todos estos pensadores dicen que
es la misma en dos registros, que supone que la palabra ahora no es más privilegio de algunos, sino que es común a los ciudadanos, una palabra común. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el mito y el logos, entre el mito y la filosofía? Bueno, es que la filosofía es un saber que es considerado común. Es decir, si uno es ciudadano, después humano, puede hacer filosofía. Porque es el saber común a todos los seres humanos. Esto sería una experiencia. No la vieron los griegos tampoco, ¿eh? Pero uno puede extraer un poco de esto. Es común. La filosofía es aquello que es común, que se da en los espacios comunes. La asamblea claramente es un espacio de comunidad, ¿no? Ahí van todos los ciudadanos, pues no eran políticos que votaban, que habíamos elegido, ¿no? En la asamblea es una democracia directa en Grecia, entonces los que están en la asamblea son los mismos ciudadanos. Son los mismos ciudadanos. Ese es un espacio común, de decisiones comunes. Decido el orden social en la asamblea. Y en el ágora, cualquiera que llegue ahí y quiera hablar y discutir, habla. Habla y puede participar en común del saber. Cualquiera, ciudadanos, varones, tenían sus límites, los griegos también. Entonces, hay una experiencia común entre la política y la filosofía. ¿Qué tienen en común? Yo les diría que lo que tienen en común es el cuestionamiento. Es la idea del cuestionamiento, es la idea de que todo es cuestionable y que la palabra también es cuestionante. Es decir, el orden social en el que vivimos puede ser otro. Porque el orden social es producto de lo que hacemos los humanos. Las leyes no vienen de los dioses. La ley no viene de Moisés. No la trajo el rey de justicia. La ley la hacemos nosotros acá en la asamblea. Entonces, si nosotros estamos gobernados por estas leyes, si no nos gustan, las podemos cambiar. Porque las hicimos nosotros. Porque se originaron en un plano humano, no divino. Entonces, la asamblea está para poder poner en cuestión al orden social. Poder cuestionarlo si no nos conviene, si no nos gusta, si a mí no me conviene, si yo veo que es terrible, que es contrario a la vida, que trae más sufrimiento que otra cosa, un orden en donde los hombres pueden, por ejemplo, golpear a sus mujeres y no les pasa nada, bueno, yo puedo cuestionarlo eso. ¿Y cuestionar qué es? Cambiemos las leyes, pongámonos leyes nuevas. Si yo veo que es injusto un orden en el que solo exista matrimonio para personas de un sexo distinto, siendo el sexo además lo que se le adjudicó a esa persona según sus genitales, bueno, cambiémoslo eso y pongamos leyes nuevas y que se casen los del mismo sexo. En la asamblea la palabra permite cuestionar. Y en el ágora, y ahí está la filosofía, ¿qué ocurre? Las palabras, ¿qué es lo que cuestionan? Bueno, cuestionan las representaciones que tenemos. Che, ¿será verdad que esto se originó en los dioses? ¿O el hombre... ¿Hay razón por la cual el ser humano tenga que vivir en sociedades tan injustas? A mí me dicen que el mérito es lo importante y que uno se tiene que esforzar para ganarse el pan, ¿no? Y que si uno se esfuerza merece tener eso, en cambio si uno no se esfuerza no lo merece. Esa manera de entender el mundo, esos valores que yo estoy poniendo en juego, ¿de dónde vienen? ¿Son así? ¿Y si están mal? ¿Y si pueden ser otros? Podemos cuestionar las representaciones que tenemos. Estos filósofos se juntan en el ágora y usan la palabra, agarran la palabra, ¿para qué? Para cuestionar las representaciones, sobre todo del sentido común. Bueno, todo el mundo sabe que esto es así. Todo el mundo sabe que esto es imposible cambiar. O todo el mundo sabe que si sos un hombre te gusta la mujer. Todo el mundo sabe que... La filosofía cuestiona ese todo el mundo sabe. La filosofía está para despegarnos del sentido común. Para no pensar como todo el mundo sabe. Para poder pensar de otro modo. Para poder pensar de otro modo. Para poder sentir de otro modo. Para poder percibir de otro modo la realidad. La filosofía está para eso, para destrabarnos, para quitarnos del medio, para romper y quebrar esas construcciones que se imponen. ¿Está bien decir que la filosofía es aquello que cuestiona lo establecido y que fomenta el pensamiento crítico? Sí. La idea de pensamiento crítico habría que definirla, porque se usa, como creo yo, muy vagamente. Por ahora, ¿qué podemos decir? Sí, la filosofía es en la medida en que cuestiona. Es en la medida en que cuestiona. La filosofía no es reproducción de un orden, no es afianzar lo que ya sabemos.
Pensar filosóficamente es pensar en la novedad, es pensar en lo nuevo, es pensar otro modo, es traer más mundo al mundo, ¿no? Este, cuestiona el orden establecido del orden que sea. El orden que yo creo que tiene el universo, que tiene esta sociedad, el orden del género, el orden de las razas, cualquier cosa puedo cuestionar. Poner en cuestión, ¿qué es lo que hace la democracia? Nosotros en la actualidad estamos muy lejos de todo esto. No digo que los griegos estaban re bien, tenía cosas terribles. Algunas cosas nombré, ¿no? La cuestión patriarcal era terrible, había esclavos, ni hablar de todo eso. Ahora, en relación a la democracia, en relación a la concepción de la democracia que nosotros tenemos, estamos muy lejos. Para nosotros democracia no quiere decir cuestionar. Para nosotros democracia parece que quiere decirse condescendiente. ¿No? Con los poderes, con las cosas que dicen, con poner más leyes para mantener el orden. Estamos muy lejos de esto, ¿no? Y no se cuestiona el orden. Muy pocas veces se cuestionó el orden en nuestras instituciones democráticas, ¿no? Y la filosofía, habría que ver dónde está en la actualidad, ¿no? En Grecia estaba en la plaza. No sé dónde está ahora la filosofía. No es que no esté, pero bueno, sería creo que más difícil. Probablemente en las academias haya algo de filosofía, no todo lo que circula ahí es filosofía. En las redes sociales, no sé cuánta filosofía hay, cada tanto aparecen, ¿no? Los filósofos y aparecen en las redes sociales. Ahora, está ahí ese pensamiento que cuestiona, el pensamiento que subvierte, el pensamiento que nos vuela la cabeza, el pensamiento que rompe, que abre un mundo nuevo. Digo, ¿quién hizo eso? Lo hicieron los grandes filósofos. Cuando vino Hegel, cambió la manera de entender las relaciones entre la sociedad civil, el Estado, la idea del espíritu, cambió. Cuando vino Nietzsche rompió todo, el mundo se derrumbó y apareció, empezó a andar de otra manera. Marx, imagínense, un tipo que marcó todo un siglo XX. Todo nuestro siglo XX está determinado por el pensamiento de un filósofo. Marx propuso una teoría acerca de la sociedad y todo el siglo XX está determinado por este tipo. Todos los países comunistas y hasta los capitalistas que luchan contra los comunistas estaban ya midiéndose con las ideas del propio Marx. Imagínense si acaso los filósofos no logran conmover y sacudir, y volvemos a los mitos, ¿no? Y perturbar el orden, ¿no? Y eso es un poco la filosofía. Muy bien.